Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar las últimas clases que corresponden para la tercera prueba teórica de este ramo de fisiología y vamos a comenzar con la fisiología renal. Ya algo vimos en el módulo práctico de la fisiología renal y ahora lo vamos a ver, digamos, en un mayor detalle, ¿ya? Esta fisiología renal va a estar compuesta por dos clases y vamos a ver la primera ahora. Voy a achicar esta pantalla, ahí sí, y la voy a dejar acá en la esquina. ¿Ya? Entonces, vamos con la fisiología renal. En esta primera clase vamos a tratar de responder a estos objetivos de aprendizaje, los cuales son, en primer lugar, describir la anatomía del sistema renal. Luego, identificar las características principales de la nefrona, que es la unidad funcional del sistema renal, y describir la vía que recorre el ultrafiltrado por la nefrona en la producción de la orina. O dicho de otra forma, todo el recorrido que hace la orina, digamos, desde que es filtrado hasta que se compone como orina ya lista para la micción. ¿Ya? Entonces partamos con el primer objetivo que es la anatomía, lo voy a dejar acá, la anatomía del sistema renal. ¿Ok? Bueno, el sistema renal es un conjunto de órganos encargados de la producción de la orina. ¿Para qué nosotros producimos la orina? ¿Ya? Para eliminar los desechos nitrogenados del metabolismo, ¿ya? Urea, creatinina y ácido úrico, los cuales vienen desde el metabolismo de las proteínas. Nosotros consumimos muchas proteínas desde la carne, los huevos, la leche u otros alimentos, y la mayoría de estas proteínas tienen como desecho de su metabolismo la urea, la creatinina, el ácido úrico, entre otros. Además de, además de que el sistema renal mm, produce la orina con el fin de eliminar los desechos nitrogenados del metabolismo, también lo hace para la osmorregulación. Cuando hablo de osmorregulación, me refiero a eliminar el exceso de líquidos y de sales que se encuentren en el cuerpo, ¿ya? Con tal de siempre mantener una volemia correcta, ¿vale? Bueno, los riñones son órganos muy vascularizados, de hecho, a ellos va el 20% de todo el riego sanguíneo, lo cual es bastante para órganos tan pequeños como los riñones. Recibe sangre desde la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal. Ese dato es importante porque al saber que viene de una arteria de gran calibre, como lo es la arteria renal, eso explica la fuerza o la presión con la que llega ese plasma o esa sangre a los glomérulos, y explica por qué se produce la filtración glomerular, ¿ya? Además, 1,2 litros de sangre se filtran por minuto en los riñones, ¿ya? Eso da una cantidad diaria cercana a los 180 litros, ¿ya? Sin embargo, nosotros orinamos en promedio no más de 1 litro al día, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver por qué, finalmente, si filtramos tanta cantidad, en realidad orinamos tan poco, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver durante la clase de hoy. Continuando con la anatomía, bueno, el sistema renal está compuesto por los riñones en primer lugar, el cual es el órgano que filtra la sangre y produce la orina propiamente tal, además de otras funciones anexas como la secreción de la eritropoyetina, la secreción de la renina que participa de la regulación renal. También tenemos las glándulas suprarrenales que se encuentran, digamos, sobre el riñón, donde se secreta el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, ¿ya? Entonces tiene otras funciones además el riñón. Bueno, desde los riñones, ¿cierto? Se filtra la sangre, se produce la orina, se va esta orina hacia los uréteres, ¿ya? Los cuales son los que conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga urinaria,
¿ya? La vejiga urinaria, que la vemos aquí en la imagen, es una bolsa muscular elástica donde se acumula la orina antes de ser excretada o antes de ser eh, expulsada o antes de ser orinada, ¿ok? Eh, en el extremo inferior de esta vejiga urinaria hay un músculo circular, que es un esfínter, que se abre y se cierra para controlar la micción, ¿ya? Ese esfínter es la uretra, ¿ya? El cual transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior y el cual presenta este esfínter uretral, por lo que se puede resistir el deseo de orinar. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos una inervación que pertenece al sistema nervioso central y donde nosotros podemos finalmente controlar, digamos, estos movimientos de una manera voluntaria. ¿Ya? La salida de la orina al exterior se produce por el reflejo de micción, ¿ya? O la micción es el acto de orinar. Bueno, los riñones. ¿Dónde se ubican los riñones? Tenemos una imagen ahí, ¿cierto? Que posiciona, digamos, los riñones. Estos se encuentran en el retroperitoneo sobre la pared abdominal posterior, ¿ya? En realidad, esta imagen, nosotros tenemos un corte axial y que es con una visión anterior, y en realidad los riñones se ubican en una parte posterior, ya más cercana en realidad a la espalda. Se ubican uno a cada lado de la columna vertebral y están rodeados de un tejido adiposo y se extienden desde la costilla 11 hasta la tercera vértebra lumbar. Esto quiere decir en general que estos riñones no se encuentran recubiertos por una cubierta ósea, sino más bien por una cubierta de tejido adiposo y de músculos que se encuentran, digamos, en la espalda, lo cual, si bien protegen al riñón, también los deja, digamos, de una manera un poco más desprotegida que otros, ¿ya? Como por ejemplo los pulmones o el sistema o el mismo corazón, ¿cierto? Que se encuentra, por ejemplo, dentro de la caja torácica. Eh, Esto determina en el fondo que en determinadas situaciones los riñones se pudiesen dañar, por ejemplo, por traumatismos, ¿ya? Es habitual, por ejemplo, en luchadores por ejemplo, boxeadores que se golpean mucho, obviamente, durante sus peleas, que, por ejemplo, después de una pelea orinen sangre, por ejemplo. Y eso pudiese ser, digamos, por algún daño renal producto de los traumatismos o producto de los golpes recibidos durante la pelea. Por eso es muy importante que ellos se fortifiquen mucho los músculos con tal de poder proteger todos sus órganos interiores. ¿Ya? Los riñones pesan unos 150 gramos y tienen en su estructura una pelvis, corteza y médula, ¿ya? Aquí tenemos entonces la estructura del riñón. La corteza es la parte más externa del riñón, luego tenemos la médula, que es una parte más interna, y luego tenemos la pelvis renal, que es donde se recibe la orina formada en las nefronas y donde luego se transmite hacia el uréter, ¿ya? eh, para que nos ubiquemos en la estructura de los nefrones y dónde se ubican dentro de los riñones, nosotros tenemos aquí este corte, ¿cierto? Que es un zoom del riñón, donde tenemos la corteza renal, de nuevo la parte externa, y es justamente ahí donde se ubica la mayoría bueno, se ubican todos los glomérulos y la mayoría de las nefronas, ¿ya? Algunas de ellas eh, tienen sus túbulos renales que llegan hasta la médula, pero en general tienen esta orientación. En la corteza se ubica la mayoría de los nefrones. Ya vamos a ir un poquito más al detalle con eso, ¿ok? Bueno, y los riñones entonces son los responsables de eliminar los desechos del cuerpo, regular el equilibrio electrolítico y estimular la producción de los glóbulos rojos a través de la secreción de la eritropoyetina. Ahora, una de las principales funciones de los riñones, como ya vimos, es la formación de la orina,
¿ya? La formación de la orina tiene estas 4 etapas, ¿ya? Las cuales son la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción, ¿ok? La filtración glomerular se trata de la filtración del plasma sanguíneo que a través de los capilares glomerulares y que se va hacia los túbulos renales, ¿ya? Es decir, la sangre que llega al riñón llega luego a estos glomérulos donde se encuentran los capilares glomerulares y ahí se produce la filtración, ¿ya? La filtración entonces es el separar de esta sangre, como nosotros sabemos, la sangre tiene una parte sólida compuesta por, o una parte celular, ¿cierto? Compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y una parte líquida compuesta por el plasma sanguíneo que tiene nutrientes, iones, hormonas, etcétera, ¿ya? En la filtración glomerular, en general, lo que se va a obtener es el plasma sanguíneo, con excepción de las proteínas de gran peso molecular, ¿ya? O de un diámetro mayor a los 8 nanómetros. Eso se produce en el glomérulo, la filtración glomerular. Luego, la reabsorción y secreción tubular se produce en todas las otras secciones de los túbulos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo proximal túbulo contorneado distal y túbulo colector, es ahí donde se produce en la reabsorción la extracción del agua y de solutos desde el líquido tubular, es decir, se recuperan esos líquidos filtrados y se recuperan hacia el torrente sanguíneo. Y por otro lado tenemos la secreción, que es la eliminación o la secreción de solutos hacia este líquido tubular, ¿ya? Y por último tenemos la excreción, que es el mismo acto de la micción o de la eliminación de la orina, ¿ya? Ya vamos a ir con más detalle a cada una de estas 4 fases, ¿vale? Entonces, importante mencionar las concentraciones urinarias y plasmáticas típicas de algunas sustancias fisiológicamente importantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la glucosa, la cual nosotros vemos que en el plasma es normal encontrar 100 miligramos por cada 100 ml, ¿ya? Pero podemos ver que la concentración en la orina es cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón o la nefrona se esfuerza en reabsorber, y dicho sea de paso, no eliminar prácticamente nada de la glucosa, ¿ya? Por supuesto que si hubiesen niveles demasiado altos de la glucosa, estos sí se podrían encontrar en la orina, ¿ya? De hecho, uno de los síntomas, digamos, de los pacientes con diabetes es justamente tener glucosa en la orina, cuando en condiciones normales no debería haber, ¿ya? Ahora bien, existen otras moléculas, como por ejemplo los iones de sodio, los cuales en una concentración plasmática normal de 140 mil equivalentes por litro, en la orina también vamos a encontrar sodio, pero en una proporción menor, ¿ya? De hecho, en una proporción de más o menos el 60%. Eso también es un rango normal. Eso quiere decir que nosotros estamos eliminando parte del sodio, pero a la vez estamos reabsorbiendo en alguna medida este mismo sodio, ¿ya? Con tal de controlar la osmolaridad de nuestra sangre, ¿ya? Ahora bien, tenemos, por ejemplo, el caso contrario de la glucosa. La urea y la creatinina se encuentran en alta concentración en la orina, pero en muy baja concentración en la sangre, ¿ya? De hecho, altas concentraciones de urea, por ejemplo, son tóxicas e incluso pudiesen ser neurodegenerativas, pudieran generar algún daño neurológico, ¿ya? Obviamente en una condición patológica, si es que estos estuvieran en alta concentración en la sangre. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en el fondo la nefrona o el riñón se esfuerza en eliminar la urea y la creatinina. Bueno, ya vimos que una de las principales funciones del riñón es justamente eliminar los productos del metabolismo de las proteínas, ¿ya? O los desechos nitrogenados. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que la urea en la orina tiene una concentración de 900 miligramos
por cada 100 ml, mientras que en el plasma apenas de 15, ¿ya? Entonces, el riñón se esfuerza en eliminar esto, se esfuerza en reabsorber la glucosa y hace un equilibrio con el sodio, ¿ya? Por supuesto que son muchas otras las sustancias que, que también pasan, digamos, por el riñón, que también se filtran o se reabsorben o se secretan, pero por el momento con estas cuatro, lo importante es que ustedes vean que el riñón es bastante selectivo finalmente con qué es lo que elimina, qué es lo que reabsorbe. Bueno, entonces ya hablamos de los riñones, ya dijimos dónde están ubicados, ya dijimos que son dos, ya dijimos que pesan 150 gramos, que hay una corteza, médula, pelvis, pero también hemos nombrado la nefrona, ¿ya? La nefrona entonces es la unidad funcional de, el riñón. Em, la nefrona está constituida por el glomérulo, que lo estoy indicando ahí, y por los túbulos renales, por un túbulo renal individual, ¿ya? Cada nefrona entonces tiene su glomérulo con sus túbulos. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿vale? Todo esto es una nefrona. Importante hacer la diferencia porque cuando hemos visto, por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema muscular, veíamos que la unidad funcional del sistema nervioso, por ejemplo, es la neurona, que es una sola célula. O en el caso del sistema muscular es el miocito, que es una sola célula también. Pero en el caso del sistema renal, la nefrona está compuesta por muchísimas células en realidad, ¿ya? Em, Cada riñón humano tiene aproximadamente 1,3 millones de nefronas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos en promedio 2,6 millones de nefronas en los dos riñones. Bueno, ese dato va a variar según la fuente bibliográfica. He visto 1 millón, he visto otra fuente que dicen 1,3 millones. Es aproximadamente esa la cantidad de nefronas por riñón, ¿vale? Cada glomérulo mide aproximadamente 200 micrómetros y se caracteriza por tener una arteriola aferente y eferente en el glomérulo, ¿ya? Que como ya dijimos es una parte de la nefrona. Entonces, dijimos que la formación de la orina tiene estos cuatro pasos, ¿cierto? Que son la filtración, que se produce en el glomérulo, la reabsorción y la secreción de sustancias que se produce en los túbulos renales, ya vale decir túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y por último tenemos la excreción, que es la micción o la eliminación de la orina, ¿ya? Para que lo recordemos. Entonces aquí tenemos un zoom en el glomérulo, donde tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente y los capilares glomerulares. Hay que decir que esta estructura de arteriola, capilar, arteriola es única del riñón y es única de la nefrona. Y es esta característica la que le entrega la capacidad de filtrar gran cantidad de este plasma que llega aquí, ¿ya? Además de eso, tenemos, bueno, la cápsula de Bowman, que es la que contiene a estos capilares glomerulares, y tenemos los podocitos y las células mesangiales, que ya vamos a ver bien de qué se trata, ¿ya? Células mesangiales son células de musculatura lisa que se encuentran tanto dentro como fuera de esta cápsula de Bowman, y los podocitos corresponden a células epiteliales modificadas que sirven también y participan de la filtración del plasma que llega al riñón. Bueno, tipos de nefronas. Tenemos dos tipos de nefronas. Em, Tenemos que el 80% de las nefronas, bueno, tenemos nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, ¿vale? Tenemos aquí el riñón, ya dijimos que en la corteza es donde se ubican la mayoría de las nefronas, ¿ya? Y que en la médula en general no se van a ubicar los glomérulos de las nefronas, sino que solamente las asas de, de algunas nefronas, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de nefronas, las nefronas corticales, que como el nombre lo indica, se ubican en la corteza, y las nefronas yuxtamedulares, que como el nombre lo indica, también entran en la médula del riñón.
¿vale? De nuestras nefronas, el 80% corresponden a nefronas corticales, ¿ya? Entonces, de estas, sus corpúsculos renales se encuentran próximas a la superficie del riñón y las asas de Heller viajan una distancia relativamente corta, ¿cierto? Aquí estoy indicando la nefrona cortical. Por otro lado, 20% de nuestras nefronas corresponden a nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Los cuales tienen un corpúsculo renal que se encuentra en la corteza, pero también en una capa más profunda, y las asas de Henle llegan muy en profundidad hacia la médula, lo cual permite generar una filtración, eh, lo cual permite generar una reabsorción más importante de solutos y de solventes, es decir, las nefronas yuxtamedulares son capaces de producir orina más concentrada, ¿vale? De hecho, algunos animales del desierto, por ejemplo, que no pueden consumir agua o que la consumen solamente a través del consumo de algunos alimentos o que lo consumen en muy baja proporción, tienen mayor cantidad de estas nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Como una adaptación a producir orina más concentrada y a necesitar menos agua, ¿ya? Estamos hablando de animales, por ejemplo, que vivan en el desierto o que vivan en condiciones donde simplemente no haya mucha agua, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el recorrido de la orina? ¿Ya? Tenemos aquí la estructura de nuestra nefrona, ya hablamos un poco de ella, el corpúsculo renal, sus túbulos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el recorrido? Glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿ya? Que es un túbulo que por supuesto recibe eh, la orina formada también en otras nefronas, ¿ya? O los super filtrados o ultrafiltrados de otras nefronas, ¿vale? Entonces, lo repito ahora con la imagen de la nefrona: glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal, donde aquí nosotros vamos a encontrar la mácula densa y el sistema yuxtaglomerular, y el túbulo colector, ¿ok? Recordemos entonces, voy a checar aquí la imagen. Recordemos entonces que los pasos para la formación de la orina son filtración en el glomérulo, reabsorción y secreción en todos estos túbulos, y luego la excreción, que es la propia micción. Ahora vamos a hablar del corpúsculo renal, que, como sabemos, es una de las partes que compone la nefrona, ¿vale? El corpúsculo renal es el componente inicial del filtrado de la sangre en una nefrona y está conformada por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, ¿ya? Aquí tenemos este corpúsculo renal. El glomérulo entonces es la malla de capilares que se encuentra aquí, y la cápsula de Bowman, que es aquí de color amarillo, es la que rodea al glomérulo y la que lo contiene, ¿ok? Los capilares glomerulares, bueno, antes de continuar, destacar entonces la estructura de este corpúsculo renal. Tenemos que una arteriola aferente, las capilares glomerulares y una arteriola eferente, ¿ya? Tenemos la cápsula de Bowman y tenemos las células mesangiales, las cuales se encuentran intraglomerulares y extraglomerulares, que son células musculares lisas modificadas que sirven para eh, alterar o regular el riego sanguíneo hacia los glomérulos y por ende controlar la velocidad o la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos específicamente de los capilares glomerulares, ¿ya? Que son muy importantes porque no nos olvidemos que es justamente en esta parte que se produce la filtración. Podemos ver que estos capilares glomerulares son especiales, ¿ya? Los capilares
glomerulares tienen células endoteliales vasculares, las cuales están fenestradas, es decir, que tienen agujeros, las cuales permiten el paso de prácticamente todas las sustancias excepto las células, ¿ya? Recordemos nuevamente, la sangre está compuesta por una parte sólida con células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y una parte líquida que es el plasma. Toda la parte sólida o toda la parte celular va a quedar atrapada en el endotelio y todo lo que es líquido va a pasar a través del endotelio a través de estas fenestras. Ese es el primer filtro. Ahora hay un segundo filtro que es la membrana basal glomerular, ¿ya? La membrana basal glomerular hace posible el paso libre de sustancias neutrales de hasta 4 nanómetros de diámetro, ¿ya? Iones y agua, y excluye casi por completo a las que tienen un diámetro mayor a 8 nanómetros. Es decir, excluye prácticamente a todas las proteínas, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que el flujo sanguíneo va obviamente desde dentro del capilar hacia afuera, ¿cierto? Lo tenemos acá arriba, lo tenemos aquí en un corte transversal del vaso del capilar. Vamos a ver que tenemos la sangre que quiere salir hacia afuera, donde en el primer filtro, que es el endotelio fenestrado, va a quedar la celularidad y en la membrana basal glomerular van a quedar las proteínas, ¿ya? Y todo lo demás, o la mayoría de lo demás, va a salir. Agua, solutos, polipéptidos, aminoácidos, etc. El último filtro entonces son los podocitos, que son estas células que se encuentran representadas de color verde, que tienen los pedícelos, ¿ya? Que son unas prolongaciones de su citoplasma, y que también presentan espacios entre unos y otros que dan sostén a este glomérulo, pero que también permiten ser el último paso de filtro para el ultrafiltrado, ¿ya? Entonces, entra la sangre por la arteriola aferente, llega a los capilares, desde dentro hacia afuera pasa por el endotelio fenestrado, luego por la membrana basal glomerular y luego por el podocito, y se genera un ultrafiltrado, el cual va al túbulo contorneado proximal, ¿ya? Hacer énfasis en que este es un ultrafiltrado, pero aún no es orina, ¿ya? Porque para que sea orina, tiene que pasar por los procesos de reabsorción y secreción. Entonces, como repaso, el ultrafiltrado, el camino que recorre es el epitelio fenestrado, la membrana basal glomerular, los podocitos y luego el espacio glomerular, ¿vale? Epitelio fenestrado atrapa a la celularidad, glóbulos rojos y glóbulos blancos, membrana basal glomerular atrapa a las proteínas mayores de 8 nanómetros, luego se pasa a los podocitos y llega al espacio glomerular para ir al túbulo contorneado proximal. ¿Vale? Entonces, nuevamente, disculpen que sea insistente, pero nuevamente pongo las fases de la formación de la orina para que recordemos que solamente estamos viendo esta primera parte que es la filtración, ¿ya? Insisto en que el filtrado o ultrafiltrado que aquí se forma no es la orina. Para que sea orina, tiene que pasar por la reabsorción y secreción de los túbulos renales. Ahora bien, ya vimos entonces eh, el glomérulo y el corpúsculo renal, y ahora vamos a ver los túbulos renales donde se produce la reabsorción y la secreción. Es importante para ver cada una de las funciones de los diferentes segmentos de estos túbulos renales, ver cómo es el epitelio o cómo es la formación celular de cada una de estos segmentos, ¿vale? Si hablamos del túbulo contorneado proximal, este tiene células con una pared constituidas por células de una sola capa. En la base forman los espacios intercelulares laterales y en el lumen poseen un borde en cepillo estriado, ¿ya? Que se puede ver ahí en la imagen, formado por muchas microvellosidades, ¿vale? Es aquí, en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe la mayoría del ultrafiltrado, de hecho, 2/3 del total. Y justamente este borde en cepillo que presentan estas células es para aumentar la superficie de contacto, ¿ya?
Luego tenemos el asa de Henle descendente, que en su parte delgada posee un epitelio pavimentoso simple, donde el epitelio descendente, perdón, la parte descendente del asa de Henle se enfoca en la absorción de agua, ¿vale? Pero no de solutos. Ahora, en el asa ascendente, en su parte delgada, posee un epitelio pavimentoso simple, el cual es permeable a los solutos, pero no al agua, ¿vale? Y en su parte gruesa posee un epitelio cuboidal, el cual también es impermeable al agua, pero que también reabsorbe solutos, ¿vale? Ahora, en el túbulo contorneado distal, que lo tenemos aquí, y que tenemos aquí la mácula densa, ya para que la ubiquemos donde se encuentra. En el túbulo contorneado distal comienza justamente con esta mácula densa y tiene aproximadamente 5 milímetros de longitud. Su epitelio es más bajo comparado con el túbulo proximal y aunque están presentes algunas microvellosidades, no hay un borde en cipillo distintivo. Aquí también se produce la reabsorción de agua y de solutos, ¿ya? Aquí tenemos la comparación entre las células que conforman el túbulo contorneado proximal con las que conforman el túbulo contorneado distal y podemos ver que este borde en cepillo no se encuentra de manera tan distintiva como en el túbulo contorneado proximal. Eso explica que si bien esta zona está capacitada para la reabsorción de agua y de solutos, la reabsorción que aquí se produce es menor a la que se produce en el túbulo contorneado proximal, donde se produce, de hecho, la mayoría de la reabsorción de agua y de solutos, ¿vale? Los túbulos distales se fusionan para constituir los túbulos colectores, ¿ya? Estos poseen aproximadamente 20 milímetros de longitud y el epitelio de los túbulos colectores está constituido por las células P o células principales, las cuales están encargadas de la reabsorción del sodio, y de las células I o células intercaladas, encargadas de la secreción de ácido y del transporte de carbonatos o de bicarbonatos. ¿Ok? La longitud total de las nefronas, incluidos los túbulos colectores, fluctúa entre 45 y 65 milímetros. ¿Vale? Entonces hacemos nuevamente un resumen, esta vez viendo cuál es el recorrido de este líquido que viaja por la nefrona para formar la orina. ¿Ya? Recordemos, filtración, absorción, secreción, excreción. ¿Ya? Entonces, primero, la alta presión de los capilares glomerulares filtra el plasma sanguíneo hacia el espacio capsular. Eso, por supuesto, aquí, en el glomérulo o corpúsculo renal, donde luego pasa a la cápsula de Bowman. Este filtrado se drena hacia el túbulo proximal, donde aproximadamente 2/3 se reabsorbe en los capilares peritubulares. El filtrado se mueve desde el túbulo proximal por la rama descendente del asa de Henle, donde se produce cierta absorción de agua. Luego, el filtrado sube por la rama ascendente del asa, donde se reabsorbe el soluto, pero no el agua, hacia los capilares. El filtrado pasa al túbulo distal, que se encuentra aquí, y finalmente al sistema del túbulo colector. Existe reabsorción regulada de agua y sodio y en la última parte del túbulo distal y el túbulo colector. ¿Ok? Recordemos entonces que cuando hablamos de reabsorción es el paso desde este filtrado que se encuentra en los túbulos hacia la circulación o que va de vuelta hacia la sangre en el fondo. ¿Ya? Y cuando hablamos de secreción son sustancias que están desde la sangre hacia el túbulo colector para ser eliminadas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una imagen que resume lo que hemos estado hablando, ¿ya? Y que de hecho es una imagen final de esta primera parte, ¿vale? Entonces tenemos el riñón, ya sabemos que em, este riñón tiene corteza, tiene médula hacia el centro y tiene una pelvis renal. Sabemos que en la corteza, que es la parte más externa, se encuentran en mayor proporción los glomérulos, ¿ya? Y o sea, las nefronas y los glomérulos de esas nefronas se encuentran justamente ahí. Entonces aquí tenemos un zoom desde el riñón hacia
esta imagen, ¿cierto? Aquí tenemos la corteza, aquí tenemos la médula, y bueno, en la corteza tenemos primero la cápsula de Bowman, donde se produce la filtración, que ya vimos que es el primer paso de la formación de la orina. Luego tenemos la reabsorción, que se produce en todas las porciones de los túbulos renales, ¿ya? Primero la reabsorción en el túbulo proximal, donde se produce la reabsorción de los nutrientes, cloruro de sodio, agua y bicarbonato. Ya dijimos 2/3 del total de lo filtrado en la primera etapa se reabsorbe aquí en el túbulo contornado proximal. También se produce la reabsorción de agua en el asa descendente de Henle. También se produce la reabsorción de solutos en el asa ascendente de Henle. Y también se produce la reabsorción de agua, cloruro de sodio y bicarbonato en el túbulo distal. Y se produce la reabsorción de cloruro de sodio, urea, que es un control muy fino, muy poco lo que se recupera de urea, y agua en el túbulo colector. ¿Ya? Ahora, también podemos ver la secreción, ahí la tenemos, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado proximal tenemos la secreción de algunas drogas, o dicho, digamos de otro modo, de medicamentos, por ejemplo, que pudiesen ser nocivos para la salud, de venenos, y también la secreción de iones de hidrógeno o hidrogeniones, ¿ya? Eso en el túbulo proximal. En el túbulo distal tenemos la secreción de iones de potasio y de hidrogeniones. ¿Vale? Ya chiquillos, entonces esa es la primera parte de esta fisiología renal. Vimos en el fondo la anatomía, vimos luego la composición o la, la anatomía, digamos, de la nefrona, y luego los pasos que se dan para la formación de la orina. ¿Vale, chicos? Entonces aquí tenemos la primera parte de nuestra clase, o la primera sesión de la fisiología renal. Bueno, chicos, nos vemos. Ya, chiquillos, vamos con la segunda parte de fisiología renal, video 2. Vamos a ver cómo nos va con este. Voy aquí a achicar mi pantalla y comenzamos. Bueno, ya vimos en la clase anterior la anatomía renal, el recorrido de este filtrado que se produce en la nefrona para la formación de la orina, y ahora vamos a ver los siguientes objetivos, ¿ya? Vamos a, en primer lugar, describir la velocidad de filtración glomerular. Luego vamos a identificar los factores que forman parte del índice de filtración glomerular, ¿ya? O cuáles factores influyen en un aumento o disminución de la filtración glomerular. Y vamos a describir los mecanismos de regulación de esta filtración glomerular. ¿Vale? Vamos entonces. Entonces, ¿qué es la filtración glomerular? Como ya vimos en la clase anterior, el glomérulo tiene como función la filtración de este plasma sanguíneo con tal de poder filtrarlo y a la larga generar la orina, ¿ya? Em, por lo tanto, la velocidad de filtración glomerular corresponde a la cantidad de sangre filtrada por los glomérulos por una determinada unidad de tiempo, ¿ya? Generalmente por minutos. En una persona sana y de constitución física promedio, esto equivale aproximadamente a 125 ml por minuto, ¿ya? Esta magnitud se correlaciona muy bien con el área de superficie, pero los valores en las mujeres son en general 10% más bajos que los de los hombres, ¿ya? Un valor de 125 mililitros por minuto es igual a decir 7.5 litros por hora,
o dicho de otra manera, 180 litros por día, ¿ya? Eso es entonces la cantidad de sangre que se filtra en los glomérulos por día, 180 litros, ¿ya? Pero el volumen urinario normal corresponde aproximadamente a 1 litro, o sea, lo que orinamos finalmente cada día es aproximadamente 1 litro. Entonces, ¿cómo si por un lado estamos filtrando 180 litros, estamos en realidad orinando tan solo uno? ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver con la reabsorción que habíamos visto, ¿cierto? Porque teníamos primero filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, se filtran 180 litros, pero luego se reabsorbe la mayoría de esos 180 litros que que se filtran al día, ¿ya? Por consiguiente, lo que se reabsorbe es aproximadamente el 99% del filtrado. O sea, nosotros orinamos el 1% de lo que se filtra en la nefrona, ¿ya? Muy selectivo entonces la nefrona y el riñón en su función, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tenemos en esta imagen? Tenemos el glomérulo, por supuesto, la arteriola aferente, la arteriola eferente, y vamos a ver que tenemos por un lado eh, el ingreso de este plasma renal, ¿ya? Que en este caso, en este ejemplo, es de 625 ml por minuto, de los cuales solamente 125 son efectivamente filtrados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una fracción de filtración, la cual va a estar dada por la velocidad de filtración glomerular partido al flujo plasmático renal, lo cual va a ser en proporciones normales un 20%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de la sangre que riega el glomérulo es efectivamente filtrada, ¿ya? O sea, no toda la sangre que llega al glomérulo es filtrada, sino que tan solo el 20%. Aún así, filtramos 180 litros al día, ¿ya? Pero para que quede claro, en una proporción normal, el 20% del plasma, o dicho de otra forma, de la sangre que llega a los glomérulos es efectivamente filtrada. ¿Qué pudiese significar una tasa de filtración glomerular baja? ¿Ya? ¿Qué significa que una persona tenga una tasa de filtración glomerular baja? Em, Mm, Este examen se puede hacer en los laboratorios, se hace en la clínica habitualmente para medir la función renal. Entonces, ¿qué pudiese pasar? ¿Qué puede significar que una persona tenga una tasa de filtración glomerular baja? Les dejo ahí la pregunta, ¿vale? Como para que ustedes lo analicen, ¿ya? Pero, por supuesto, significa que hay una actividad renal baja, la cual pudiese estar siendo provocada por algún proceso agudo o porque se están perdiendo poco a poco las unidades funcionales del riñón, es decir, se están perdiendo las nefronas, lo cual es lo clásico, digamos, de alguna enfermedad renal crónica, ¿ya? Donde poco a poco se empiezan a perder las unidades funcionales del riñón, lo cual hace que a lo largo de un tiempo después ya no funcione el 100% de las nefronas, sino que un porcentaje inferior, el 90, el 60, etcétera, hasta que ya, digamos, esto no es compatible con un estado bueno de salud y se hace necesario, por ejemplo, el dializarse, ¿vale? Entonces, eso es lo que pudiese significar una tasa de filtración glomerular baja. Ahora, la tasa de filtración glomerular, que es, ya dijimos, esta filtración que se produce en el glomérulo, va a estar determinada por diferentes factores. Algunos factores son, o los factores más importantes son, la permeabilidad capilar, ¿ya? Nosotros ya vimos que este capilar que está en el glomérulo es un capilar especialmente que, hecho para filtrar, ¿ya? Con sus fenestras, que permiten filtrar gran cantidad de plasma. Además viene desde un vaso con un alto calibre, lo cual le entrega la fuerza, digamos, para ser filtrado. También, como otro factor, tenemos el área de superficie, ya que es decir, el tamaño de este lecho capilar, que eso en realidad es un factor que influye en cualquier filtración de cualquier vaso sanguíneo,
¿ya? Recordemos que aquí hay células mesangiales intraglomerulares que van a contraer o van a extender este glomérulo para alterar la tasa de filtración glomerular. También la presión hidrostática, ¿ya? Que es la que impulsa el líquido hacia afuera de los capilares, ¿ya? Y las fuerzas osmóticas que están dentro de los capilares y que son las que se oponen a la salida de los líquidos, es decir, la cantidad de solutos que se pudiesen encontrar dentro de la sangre que van a evitar que este plasma salga. Digamos que la presión hidrostática y las fuerzas osmóticas son fuerzas contrarias, unas tratando de sacar o de filtrar y otras tratando de retener ese filtrado. ¿Vale? Ahora, ¿qué otros factores hay? Hay muchos otros, cambios en el flujo sanguíneo renal, cambios en la presión hidrostática de los capilares glomerulares, cambios en la presión arterial sistémica, constricción arteriolar aferente o eferente, cambios en la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, obstrucción ureteral, edema renal, cambios de concentración de las proteínas plasmáticas, etcétera, ¿ya? Hay un montón de otras de otros factores, pero que en general se resumen en estos cuatro factores, ¿ya? Permeabilidad capilar, área de superficie, presión hidrostática y fuerzas osmóticas. Bueno, vamos a hacer un énfasis entonces en el primer factor que había nombrado, que era la permeabilidad vascular. Eh, Voy a achicar esto. La permeabilidad de los capilares glomerulares es casi 50 veces mayor comparada con la de los capilares de los músculos esqueléticos. Ya dijimos que los capilares glomerulares eran especialmente diseñados para la filtración del plasma sanguíneo, ¿ya? Las sustancias neutrales, es decir, que no tienen una carga determinada, con diámetros moleculares menores a 4 nanómetros, son filtradas libremente, es decir, llegan y pasan, ¿ya? Y la filtración de las sustancias neutrales con diámetros de más de 8 nanómetros es casi nula, ¿ya? Recordemos entonces que en la etapa de filtración, como lo habíamos visto, teníamos estos capilares glomerulares que tenían el epitelio fenestrado, que tenían agujeros de hasta 8 nanómetros, ¿ya? Que retenían elementos mayores a 8 nanómetros, y luego teníamos la membrana basal glomerular, que era la que no dejaba pasar a proteínas que tuvieran más de este diámetro, ¿ya? Entonces, esta afirmación que aquí la acabo de leer, dice que las sustancias neutrales de 8 nanómetros o más no se filtran, es decir, no pasan a este ultrafiltrado, ¿vale? Eh, en el glomérulo existen cialoproteínas, ya que están en las paredes de los capilares glomerulares, que tienen una carga negativa, ¿ya? ¿Qué importancia tienen estas cialoproteínas, ya? Las cargas negativas repelen a otras sustancias con carga negativa de la sangre, lo cual da por resultado una filtración de sustancias aniónicas de 4 nanómetros de diámetro sea menor que la de las sustancias neutrales del mismo tamaño, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Que la filtración, en la etapa de filtración glomerular, está determinada también por la carga de la sustancia que estamos filtrando, ¿ya? Donde las sustancias catiónicas son las que se van a filtrar con mayor facilidad y las aniónicas las que se van a filtrar con mayor dificultad o que se van a filtrar menos. Esto porque las células epiteliales de los capilares glomerulares tienen cialoproteínas que tienen cargas negativas. Las cargas negativas se repelen y por ende no se filtra los aniones o tienen una mayor dificultad para, para filtrarse, ¿ya? Recordemos entonces que la filtración se da hasta los 8 nanómetros, es decir, que los 8 nanómetros ya, independiente de la carga, no se va a filtrar mayor cantidad de proteínas o de sustancias que tengan este diámetro, pero si tenemos un diámetro inferior a los 8 nanómetros, podemos podemos decir que las cargas eléctricas van a influir en la capacidad de la nefrona para filtrar estas sustancias, donde de nuevo las sustancias catiónicas van a ser filtradas en una mayor cantidad
y las sustancias aniónicas en una menor cantidad. Por ejemplo, las sustancias aniónicas que tengan un diámetro mayor a los 6 nanómetros ya simplemente no se filtran en el glomérulo. Esa era el primer factor. El segundo factor es el tamaño del lecho capilar, ¿ya? Las contracciones de las células del mesangio pueden alterar el coeficiente de ultrafiltración glomerular y originar un descenso de dicho coeficiente, lo cual se debe en gran parte a una reducción del área disponible para la filtración. Por supuesto, si tenemos las células del mesangio que se encuentran aquí dentro del glomérulo, se contraen y tenemos un menor espacio, un glomérulo con un menor lecho capilar, se va a producir una, eh, una disminución de esta filtración, ¿ya? La contracción de los puntos donde se bifurcan las asas capilares tal vez desvía el flujo sanguíneo, alejándolo de algunas de las asas y, en otras partes, las células del mesangio contraídas se distorsionan y comprimen la luz de los capilares, ¿ya? Al comprimir la luz de los capilares, lo que estamos diciendo es que disminuyen el tamaño de su lecho capilar, ¿ya? La angiotensina 2 constituye un regulador importante de la contracción de las células del mesangio y en los glomérulos existen receptores para esta angiotensina 2, ¿ya? Que lo que hace entonces es provocar esta contracción de las células mesangiales. Tenemos también otras o más, digamos, sustancias que producen la contracción de las células del mesangio, como son las endotelinas, la misma angiotensina 2, la vasopresina, la noradrenalina, el factor activador de plaquetas, entre otros, ¿vale? Y también tenemos algunas sustancias que promueven la relajación de las células del mesangio para promover entonces la filtración glomerular, como por ejemplo el péptido natriurético atrial, la dopamina, entre otros. Aclaramiento. Bueno, ¿qué es el aclaramiento? ¿Ya? Si hemos hablado de la velocidad de filtración glomerular y de la tasa de filtración glomerular, es importante hablar del aclaramiento, ¿ya? El aclaramiento es la cantidad de una sustancia que se filtra por minuto dividida por su concentración plasmática, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos esta sustancia en el plasma sanguíneo, pero cierta cantidad de esa sustancia va a ser filtrada en el glomérulo por minuto, ¿ya? Se puede calcular dividiendo la cantidad de la sustancia excretada por minuto en la orina por la concentración de dicha sustancia en el plasma, ¿ya? Es decir, es posible calcular el aclaramiento de cualquier sustancia si la sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe ni se segrega. Esta proporción nos permite calcular la velocidad con la que se filtra un líquido en el glomérulo, es decir, la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, si bien nosotros podemos ver el aclaramiento, que es esta relación, digamos, de lo que hay en la sangre y lo que finalmente se aclara o lo que finalmente se excreta, si nosotros analizamos el aclaramiento de una sustancia que no se secrete, o sea, que no se reabsorba ni se secrete en los túbulos, vamos a asumir entonces que esta sustancia se está eliminando en la misma cantidad que la que se está filtrando en el glomérulo. Por lo tanto, se puede determinar a través de esta sustancia la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Y es así como se hace en la práctica, ¿ya? En la práctica, digamos en la realidad, se le pide a un paciente que genere una orina de 24 horas, se le pasa un bidón grande donde orina toda la orina de 24 horas, la acumula, digamos, y luego a esa orina se le toma la concentración de dicha sustancia, ¿ya? Lo que generalmente se hace es un clearance de creatinina. Entonces se mide la creatinina en esa orina. Y también se le toma una muestra sanguínea a esa misma persona y se le mide la creatinina en sangre. Y ahí se hace una relación.
Y al hacer esa relación podemos ver cuál es la velocidad de filtración glomerular de esa persona y si es que está, digamos, en un parámetro normal o si está en un parámetro disminuido. Es decir, si su riñón funciona bien o si su riñón está funcionando menos de lo que debería. ¿Ya? Eso es lo que hace el aclaramiento y es una forma práctica de cómo medir la velocidad de filtración glomerular. Veamos entonces cuál es la relación entre el flujo plasmático renal, que es la cantidad de sangre que llega al glomérulo, y las presiones arteriales. Tenemos esta gráfica, ¿cierto? Donde vemos el flujo plasmático renal de línea azul, vemos la velocidad de filtración glomerular en una línea punteada y vemos las diferentes presiones arteriales dentro de los rangos normales. Vemos que no hay grandes diferencias eh, entre las diferentes presiones arteriales, ¿ya? Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo si hay un cambio en la presión arterial, un aumento en la presión arterial nos debería hacer pensar que va a llegar más sangre a los glomérulos, o al menos con mayor presión? Entonces, lo más probable es que eso debiese provocar un aumento en la velocidad de la filtración glomerular. Pero en realidad no, es estable. Y es ahí que nosotros nos damos cuenta que hay diferentes mecanismos que están regulando esto para que la velocidad de filtración glomerular se mantenga constante, así como el flujo plasmático renal. Ahora bien, si nosotros relacionamos la velocidad de filtración glomerular, el, el flujo plasmático renal y la fracción de filtración, que recordemos que era ese 20% de toda la sangre que llega al glomérulo que efectivamente se filtra, vamos a darnos cuenta que tanto la velocidad de filtración glomerular como la cantidad de plasma que llega al glomérulo va disminuyendo acorde que se avanza en la edad, ¿ya? Esto con la línea azul y con la línea punteada verde. Ahora bien, la fracción de filtración, que era ese 20% del total de la sangre que llega al glomérulo, se mantiene más o menos estable a lo largo de toda la vida. Bueno, como les dije entonces, ¿cómo es posible que a pesar de que hayan grandes fluctuaciones en la presión arterial, se mantenga la velocidad de filtración glomerular y el flujo plasmático renal? ¿Ya? Y eso se mantiene porque existen diferentes mecanismos de regulación, ¿ya? Las presiones arteriales que se encuentran fuera del parámetro normal activan mecanismos intrínsecos y extrínsecos eh, para mantener el flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de control. Un control intrínseco, que es el control que se genera desde el riñón o dentro del riñón, y un control extrínseco, que es el control que se encuentra fuera del riñón, ¿ya? En general, el control intrínseco, que se encuentra dentro del riñón, se da para los aumentos en la presión arterial y por ende un aumento en la velocidad de filtración glomerular. Al detectar esto, el riñón tiene dos mecanismos para contrarrestarlo, que son la autorregulación miógena y la retroalimentación del túbulo glomerular. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una disminución de la presión arterial y una disminución de la velocidad de filtración glomerular, tenemos la activación de los nervios simpáticos con tal de aumentar esta presión arterial y aumentar esta velocidad de filtración. Ahora bien, si tenemos también un aumento en la presión arterial que es detectada por los miocitos de la aurícula del corazón, allí se van a producir un péptido natriurético auricular, que también es un control extrínseco, pero para disminuir la presión arterial y disminuir la velocidad de filtración glomerular, ¿vale? Ahora vamos a ir al detalle de cada uno. Partimos entonces con los mecanismos intrínsecos, que dijimos que era para las presiones altas, y habían dos mecanismos. El primero de ellos es la autorregulación miógena, ¿ya? El músculo liso de las paredes arteriolares responde al estiramiento contrayéndose, ¿ya? A mayor estiramiento, mayor contracción. Entonces, si tenemos una alta presión arterial, las arteriolas aferentes del glomérulo van a
estirarse porque van a, digamos, contener o van a recibir la sangre con mayor presión. Al estirarse, ellas van a generar una reacción que va a ser la de contraer eh, este capilar con tal de mantener la misma velocidad de filtración glomerular o disminuirla en relación a cómo se está dando, digamos, al aumento de esta presión arterial. ¿Ok? ¿De qué depende esta autorregulación miógena? Depende de la apertura de los canales de sodio y calcio sensibles al estiramiento de la membrana plasmática de las células musculares lisas que se encuentran en la pared arterial. ¿Cuáles son las consecuencias de este mecanismo? La disminución de la filtración glomerular y la disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Recordemos que esto se da por una presión alta. Entonces, como hay una presión alta, el objetivo es disminuir esa presión. Y aquí tenemos un esquema que lo representa bien. Entonces, las células de músculo liso que se encuentran justamente en la pared de este arteriola aferente se estiran, lo cual promueve estos canales de sodio sensibles a estiramiento y finalmente lo que se produce es la contracción. Con respecto al otro mecanismo que se encuentra para el aumento de presión y que son intrarrenales o intrínsecos, tenemos la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿ya? Que aquí vamos a hablar necesariamente del aparato yuxtaglomerular. Este es un sistema encargado de hacer que la carga de iones filtrada aquí en el glomérulo, se relacione con la capacidad de la nefrona para reabsorberla. Es decir, que la capacidad de iones que nosotros filtramos aquí en el glomérulo sea más o menos igual a la que nosotros reabsorbemos, ¿ya? Con tal de que no perdamos grandes cantidades de iones o si detectamos que estamos excretando demasiada cantidad de iones, que se controle, ¿ya? Esto es un sistema, digamos, de retroalimentación. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está compuesto por las siguientes células. Las células de la mácula densa, que se encuentran aquí, que están en el túbulo contorneado distal, y que se encuentra justo entre la arteriola aferente y la eferente. Tenemos las células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso especializadas que rodean la arteriola aferente y que son capaces de secretar renina, y las células mesangiales extraglomerulares, que también son células de músculo liso, que se encuentran fuera del glomérulo y que también van a participar en la contracción y en la regulación del flujo sanguíneo glomerular. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona este sistema de retroalimentación túbulo-glomerular? Les pongo esta imagen, ¿cierto? Donde tenemos aquí una nefrona cortical, aquí tenemos una nefrona yuxtamedular, y dónde se ubica entonces esta mácula densa o este sistema yuxtaglomerular. Se encuentra aquí, ¿ya? En el túbulo distal, pero justo entre la arteriola aferente y eferente del glomérulo. Recordemos que estos túbulos dan un par de vueltas aquí, y aquí tenemos el túbulo contorneado distal que se está relacionando finalmente con el glomérulo. Bueno, ¿cómo funciona? Si la velocidad de filtración glomerular aumenta, ¿qué va a pasar? Se va a aportar más cloruro de sodio a las células de la mácula densa, ¿ya? Que van a detectar aquí que se está excretando gran cantidad de cloruro de sodio. ¿Qué va a hacer la mácula densa? Va a promover la vasoconstricción de la arteriola aferente. Al contraer la arteriola aferente, va a disminuir el riego sanguíneo del glomérulo y por ende va a disminuir la velocidad de filtración glomerular. Caso contrario, si la velocidad de filtración glomerular baja, estamos hablando de que baja por un componente, digamos, sistémico, por algún motivo en el cuerpo bajó la presión arterial y por ende bajó la velocidad de filtración glomerular, se va a aportar menos cloruro de sodio a las células de la mácula densa, ¿ya? Eh, y por esto, ella va a producir una contracción de la arteriola eferente, es decir, de la arteriola que sale,
y una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Qué va a provocar con eso entonces? Que aumente el riego sanguíneo al glomérulo y que además se mantenga más tiempo adentro para que se filtre mayor cantidad y así se aumente la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de retroalimentación, porque si es que el sistema detecta que la velocidad de filtración glomerular aumentó, entonces lo que va a hacer es estimular a que se disminuya esa velocidad. Si ella detecta que la velocidad de filtración glomerular disminuyó, entonces ella va a estimular a que aumente esa velocidad de filtración glomerular. En general, este sistema está funcionando a todo momento, pero es fundamentalmente importante a presiones altas, ¿ya? Donde lo que hace en el fondo es estimular a disminuir la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las primeras dos formas de control intrínseco del riñón con la autorregulación miógena y la retroalimentación tubuloglomerular. Vamos ahora a ver las otras, el control extrínseco. Como regulación extrínseco de la velocidad de filtración glomerular, tenemos la activación de los nervios simpáticos, ¿ya? Estos se activan ante una baja presión en el riñón. Eh, lo que va a ocurrir es que las fibras simpáticas se van a estimular y van a generar la liberación de la renina, ¿ya? La renina es una importante hormona renal que vamos a ver que tiene varias funciones, pero que es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Aquí tenemos la inervación que tiene el riñón y que se inerva principalmente a través del plexo renal, el cual tiene ramas del nervio, o sea, ramas del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, dijimos que los nervios simpáticos lo que hacían era estimular la liberación de la renina. La renina liberada lo que produce es una producción local de angiotensina 2 y lo que hace a su vez la renina es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual en los pulmones se va a transformar en angiotensina 2, la cual es un poderoso vasoconstrictor. ¿Ok? La angiotensina liberada lo que va a producir es vasoconstricción arteriolar aferente, ¿ya? Eh, liberación de aldosterona desde la corteza renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a estimular una menor o una baja en la velocidad de filtración glomerular y un aumento de la reabsorción del sodio en el túbulo proximal. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Al producirse una menor filtración y una mayor reabsorción de sodio, lo que se va a provocar es un aumento de la volemia y con ello se debiera restablecer la presión arterial y la velocidad de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, recordemos que estos nervios simpáticos se activan ante una baja de presión. Y ante una baja de presión, entonces, libera la renina, la cual a la larga produce angiotensina. La angiotensina vasocontrae las arteriolas aferentes con tal de disminuir, eh, disminuir, digamos, el riego sanguíneo al glomérulo y además va a aumentar la reabsorción del sodio para restablecer la volemia. Y aquí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo vimos eh, en el sistema cardiovascular, porque es uno de los principales sistemas que regulan la presión sanguínea. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, al haber, por ejemplo, una deshidratación o déficit de sodio, esto puede ser también provocado por una hemorragia, que es lo que se va a generar una disminución del nivel sanguíneo, con lo cual va a haber una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial es detectada por las células yuxtaglomerulares de los riñones, las cuales van a secretar la renina. Ya dijimos entonces qué era lo que hacía la renina, provocar a la larga una producción local de angiotensina 2. Entonces, ¿cómo lo hace?
aumenta la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, angiotensina 1 va a ser convertida en los pulmones por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto que va a tener? Vasocontraer o contraer las arteriolas. También va a estimular a la corteza suprarrenal a la producción de aldosterona, que la aldosterona lo que hace es justamente estimular el aumento de la reabsorción del sodio y agua y el aumento de la secreción de iones de potasio y de hidrogeniones, ¿ya? La presión arterial aumenta hasta que ésta vaya a regresar a la normalidad. Y ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces, ya tenemos listo el control intrínseco, tenemos listo la activación de los nervios simpáticos y vamos a la última, que es el péptido natriurético auricular. Péptido natriurético auricular. Este es secretado por los miocitos, que son las células musculares cardíacas, o sea, los miocitos cardíacos, que son las células musculares que forman parte del corazón y que se encuentran en la pared de las aurículas. Al haber un estiramiento en esta pared de las aurículas, estos miocitos cardíacos van a producir el péptido natriurético auricular. ¿Qué produce el péptido natriurético auricular? Produce una vasoconstricción de la arteriola eferente combinado con la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿ya? Esto ya lo vimos anteriormente, para aumentar la velocidad de filtración glomerular. Un aumento del flujo de sangre que fluye por los vasos rectos diluye los solutos y así disminuye el gradiente medular de la reabsorción de agua. Produce la disminución de la reabsorción de sodio en la nefrona distal y la inhibición de la liberación de la renina, ¿ya? La liberación del péptido natriurético, entonces, ¿qué es lo que produce? La natriuresis, es decir, la eliminación de iones, en general grandes concentraciones de sodio, y en consecuencia también de agua. Recordemos que este péptido natriurético se genera por un aumento de la presión arterial, que es la que produce el estiramiento de la pared de las aurículas, y por ende lo que queremos esperar o lo que quiere producir este péptido natriurético es disminuir la volemia, es decir, eliminar iones, eliminar agua. ¿Vale? Bueno, es así entonces como nosotros podemos ver que en la función tubular, la función de los túbulos renales, tenemos la reabsorción y la secreción. Tenemos diferentes sustancias que son filtradas en el glomérulo, pero luego muchas de ellas, la gran mayoría, es reabsorbida y solo alguna pequeña cantidad de algunas sustancias es secretada, como el potasio, la creatinina, el ácido úrico y algunos otros solutos. Ahora, ¿cómo se produce esta reabsorción? Ya recordemos entonces filtración en el glomérulo, reabsorción y secreción en los túbulos renales. ¿Cómo se produce la reabsorción? Existen dos rutas, ¿ya? La ruta transcelular y la ruta paracelular. Transcelular es a través de la célula y paracelular es en las uniones entre las células, ¿ok? Ahí lo estoy indicando con el mouse. Transcelular atraviesa la célula, paracelular en las uniones de estas células. Entonces, ¿cuál es la ruta transcelular? Bueno, describir un poquito la imagen primero. Aquí tenemos el, el lumen del túbulo, ¿ya? Aquí tenemos la célula epitelial tubular, aquí tenemos el líquido intersticial y aquí tenemos el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, si ya pasamos la filtración y ahora estamos en los procesos de reabsorción y de secreción que se producen en los túbulos, cuando hablamos de reabsorción vamos a ver
hablar de sustancias que pasan desde el túbulo o desde el lumen del túbulo hacia el vaso sanguíneo, y cuando hablemos de secreción vamos a hablar de sustancias que están en el vaso sanguíneo y que se secretan hacia el espacio tubular, ¿ya? Entonces, la ruta transcelular corresponde un transporte a través de la membrana apical, que está en la membrana apical, luego la difusión a través del citosol, que es el interior, ¿cierto?, del citoplasma de esta célula que se encuentra en la pared de los túbulos renales, luego transporte a través de la membrana vasolateral, que se encuentra aquí, es decir, desde esta célula tubular hacia el líquido intersticial, y luego movimientos a través del flujo de los fluidos intersticial hacia los capilares, ¿ya? Esa es la ruta transcelular. 1, 2, 3 y 4. Aquí están los puntos, ¿ok? Y por otro lado tenemos la ruta paracelular, que se encuentra aquí, y son movimientos a través de las uniones estrechas, ¿ok? Em, y desde el fluido intersticial hacia los capilares. Ok, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de absorción que se encuentran en las diferentes porciones de estos túbulos? Ya hemos hablado, ¿cierto?, de que de todo lo que se reabsorbe en el túbulo proximal, que luego en el asa de Henle descendente se reabsorbe agua y no solutos, el ascendente solutos y no agua, el túbulo contorneado distal casi todo también se reabsorbe, y en el túbulo colector también agua, ¿ya? Aquí vamos a hilar un poquito más fino, en realidad demostrar solamente que hay diferentes mecanismos que están involucrados en esto, y que hay, digamos, muchas sustancias que son reabsorbidas. Importante decir que los mecanismos pueden ser tanto pasivos como activos, es decir, sin el uso de energía o con el uso de energía, y pueden ser primarios o secundarios, ¿ya? Entonces, tenemos en el túbulo contorneado proximal la reabsorción del sodio, de virtualmente todos los nutrientes, de electrolitos como el cloruro, potasio, magnesio, calcio y bicarbonato, agua, lípidos, eh, lípidos que por supuesto están unidos a algún soluto que sea soluble, y también la reabsorción de la urea, ¿ya? Todo a través de diferentes tipos de mecanismos, ya sea mecanismos primarios, secundarios, activos o pasivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos la imagen que ya habíamos visto antes, túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe la mayoría de las sustancias y se secretan algunas drogas o medicamentos e hidrogeniones. Ahora, si vamos a al túbulo, perdón, al asa de Henle descendente, vamos a ver que aquí se produce la reabsorción de agua a través de osmosis. Y en el perdón, asa de Henle ascendente, vamos a ver que se produce la reabsorción de solutos, pero no de agua, ¿ok? Esto a través de algunos transportadores secundarios activos. Ok, ahí. También tenemos en el túbulo contorneado distal la reabsorción de sodio, cloruro y calcio, ¿vale? Y tenemos en el túbulo colector también la reabsorción de iones como sodio, potasio, bicarbonato, cloruro, agua y urea, ¿vale? Importante entonces recordar que a lo largo de todos los túbulos se están reabsorbiendo la mayoría de las sustancias y secretando solamente en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Eso es lo que nos muestra esta imagen. Reabsorción con flechas rosadas en todos los trazos de estos túbulos renales, y la secreción solamente en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Bueno, veamos cómo se produce la reabsorción específicamente del sodio, que lo hemos nombrado bastante y que es muy importante de reabsorber, digamos, en el lumen renal.
Bueno, existe una gran fuerza divisora de los iones de sodio para que ingresen a las células epiteliales. Recordemos, lumen del túbulo, célula epitelial del túbulo y líquido intersticial, y por acá, digamos, va a estar el vaso sanguíneo. Esto se debe a que el sodio se bombea activamente desde las células mediante la sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Que se encuentra aquí. Esta fuerza que impulsa el ingreso del sodio se utiliza para transportar otras sustancias, ¿ya? O sea, como aquí hay un constante transporte de sodio por la bomba sodio-potasio ATPasa, esto va a generar una constante fuerza para que entren los iones de sodio y esa fuerza va a ser utilizada para transportar otras moléculas, ¿ok? Como es el caso de los cotransportes con glucosa y aminoácidos. El sodio además se difunde a través de canales epiteliales que son especialmente importantes en la nefrona distal y están regulados por la hormona aldosterona, ¿ok? Que son los que nosotros podemos ver aquí. Recordemos que el sistema renina, angiotensina, aldosterona participa, digamos, en, en la regulación de nuestra presión arterial. Ahora bien, si nosotros hablamos de la reabsorción de la glucosa, vamos a ver que la glucosa se reabsorbe totalmente en los túbulos proximales y lo hace mediante un transporte activo secundario mediante el transportador SGLT2, que es el que se encuentra ahí. Debido a las mayores concentraciones de glucosa dentro de la célula, puede moverse hacia afuera de ella y hacia el líquido intersticial mediante una difusión facilitada, es decir, sin mayor consumo de energía, mediante el transportador GLUT2, que lo podemos ver ahí. Ahora bien, si hablamos de los aminoácidos, aproximadamente el 98% de los aminoácidos filtrados se han reabsorbido mediante el extremo de los túbulos proximales y virtualmente no aparece ningún aminoácido en la orina. En general, el cuerpo conserva activamente las proteínas y los aminoácidos, ¿ya? Evita eliminarlos. El cotransporte con sodio es una manera en que los aminoácidos logran ingresar a las células epiteliales tubulares. Ya lo habíamos visto entonces en la primera imagen también. Ahora bien, también hay un proceso de reabsorción del bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato es especialmente importante en la mantención de el pH sanguíneo. ¿Vale? Entonces, tenemos la filtración de la sangre, ¿cierto? En la cápsula de Bowman y, digamos, en los capilares glomerulares, donde de esta filtración nosotros vamos a encontrar finalmente bicarbonato y iones de sodio. Los iones de sodio van a entrar por un contratransportador que ingresa los iones de sodio y saca iones de hidrógeno o hidrogeniones, lo cual va a unirse con este bicarbonato provocando agua y dióxido de carbono. El agua, por supuesto, va a seguir en el lumen tubular y el dióxido de carbono va a entrar como es un gas por difusión hacia la célula tubular proximal. En la célula tubular proximal vamos a tener el dióxido de carbono, ahora dentro de esta célula, y hay una enzima muy importante que es la anhidrasa carbónica, la cual lo que hace es unir este dióxido de carbono con agua, generando nuevamente iones de hidrógeno y bicarbonato. Estos iones de hidrógeno van a entrar a la circulación sanguínea y los hidrogeniones nuevamente van a salir hacia el lumen tubular. ¿Ya? Es muy importante este sistema o este proceso de reabsorción del bicarbonato porque, como digo, el bicarbonato es un tampón importante para el pH sanguíneo. La reabsorción de agua. Bueno, por supuesto que es importante la reabsorción de agua. Esta es principalmente importante en el túbulo colector y donde nosotros tenemos las células principales, las cuales presentan una gran cantidad de una enzima o de una proteína, perdón, llamada aquaporina 2, las cuales se encuentran almacenadas en forma de vesícula y cuando se requiere agua, se libera la hormona ADH
o vasopresina, la cual va a actuar sobre estas células principales para liberar las acuaporinas hacia la región apical y así facilitar la entrada de agua. ¿Ok? Entonces, le van a liberar hacia la porción apical, y es ahí donde entonces estas acuaporinas van a salir hacia la superficie y van a facilitar entonces la entrada de agua, o dicho de otro modo, la reabsorción de agua. Ahora los procesos de secreción. Hemos hablado bastante de la reabsorción, pero también sabemos que existe la secreción de sustancias. Ahora, ¿qué sustancias segregamos? Segregamos las sustancias que no pueden filtrarse, las que son tóxicas para el cuerpo o las que se encuentran en una cantidad excesiva. Al igual que la reabsorción, la secreción tubular también puede ser pasiva o activa, es decir, con consumo de energía o sin consumo de energía. Las sustancias orgánicas secretadas en los túbulos proximales suelen ser sustancias endógenas y drogas o medicamentos. Las sustancias endógenas incluyen la adrenalina, sales biliares, creatinina, dopamina, noradrenalina, entre otros, y las drogas, medicamentos, comprenden la morfina, nitrofurantoína, ácido para-aminohipúrico, penicilina, entre otras. ¿Ya? La secreción suele ser competitiva. Y aquí podemos ver, entonces, recordemos que la secreción significa que una sustancia que se encuentra en la sangre va a ser expulsada hacia el fluido tubular de los túbulos renales para ser excretada a través de la orina, ¿vale? Ahora, también existe una regulación del volumen extracelular con el efecto de la vasopresina o ADH, dicho de otra forma, hormona antidiurética, ¿ya? La hormona antidiurética se estimula su formación cuando hay una osmolalidad aumentada en el líquido extracelular. Al haber un aumento de esta osmolalidad en el líquido extracelular, ¿qué es lo que nosotros vamos a sentir? En primer lugar, sed. Bueno, chiquillos, cuando hablo de osmolalidad aumentada, en el fondo, gran cantidad de solutos dentro de nuestra sangre. Em, Esto nos va a generar la sensación de sed. Al tener sed, nosotros vamos a ingerir una mayor cantidad de agua, y al ingerir una mayor cantidad de agua, lo que vamos a hacer es diluir este líquido extracelular. Ahora bien, el mismo hecho de aumentar la osmolalidad de líquido extracelular va a generar una mayor secreción de la vasopresina, y la vasopresina o hormona antidiurética, como el nombre lo dice, antidiuresis, lo que hace es inhibir o disminuir la diuresis o la capacidad de orinar. Es decir, en otras palabras, lo que promueve es la retención del agua. Al retener el agua, lo que vamos a hacer es efectivamente diluir entonces este líquido extracelular, ¿vale? Hay diferentes estímulos que promueven el aumento de esta vasopresina o ADH, como lo son el aumento de la presión osmótica efectiva del plasma, también náuseas, vómitos, posición de pie, etcétera. Y también algunos estímulos que promueven la disminución de esta vasopresina, ¿vale? Como por ejemplo el alcohol, ¿ya? Muchos han escuchado alguna vez que el alcohol, por ejemplo, las cervezas son muy buenos diuréticos, ¿cierto? Porque ayudan mucho a orinar. Claro, lo que hacen es justamente inhibir este, digamos, sistema hormonal de la hormona antidiurética, y al inhibir la hormona antidiurética, lo que hacemos es orinar en mayor cantidad, ¿vale? Bueno, chicos, eso ha sido la función renal. Es un poco harto. Son tan solo 2 clases, pero esta segunda es un poco más densa. Así que, bueno, chiquillos, les pido que las estudien, que las revisen. Es una muy buen apoyo la plataforma que nosotros estábamos viendo, además de esta
de estas diapositivas que creo que igual tienen una buena cantidad de texto de la cual ustedes van a poder estudiar, pero también, digamos, la plataforma LT yo se las recomiendo, digamos, como una forma de estudio, ¿vale? Además, considerando que ahí hay preguntas y que es un poco más como didáctica la forma, ¿vale? Así que eso, pues chiquillos. Muchas gracias y que les vaya bien, estudien.